Hola chicos, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, UPAL, de la carrera de Medicina. Les vamos a presentar este Atlas interactivo, espero que les vaya a gustar. El grupo está presentado por mi persona, Ronald Mancilla, por mi compañera Gisette Noya, Claudia López, Hola chicos, esta primera parte vamos a presentar sobre la célula. La célula. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen algo en común, la presencia de la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en donde ocurre la síntesis de proteína. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tienen ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceite. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma, sobre la que apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plácidos son organelos exclusivos de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos, en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, en los hongos y El retículo endoplasmático es una red de membranas que penetra del citoplasma, probablemente evolucionó a partir de invaginaciones de la membrana plasmática. Es un espacio extenso o volumen que separa el citosol circundante por las membranas y es altamente dinámico, sometido a una reorganización continua. Se divide en retículo endoplásmico liso y retículo endoplásmico rugoso, difiriendo por la presencia de ribosomas. El rugoso se compone de una red de sistemas y es continuo a la membrana externa y lleva ribosomas en su superficie. Está en grandes regiones en células como las del páncreas o las glándulas salivales. Porque está en organelos polares, promueve el movimiento de proteínas secretoras. Además de ser el principal sitio de síntesis de proteínas, aproximadamente un tercio de ellas es sintetizada en los ribosomas unidas a este. El retículo endoplásmico liso, sus membranas son curvas y tubulares, atraviesan el citoplasma y está en varios tipos de células, como el músculo esquelético, túbulos renales y el sistema endocrino, con funciones como desintoxicación del hígado, de compuestos orgánicos, síntesis de hormonas esteroides o la contracción. aparato de Golgi. Son sacos pequeños, planos, afilados, formados por membranas dentro del citoplasma de la célula. Esta es una célula en donde está presente el aparato de Golgi. El complejo de Golgi elabora proteínas y moléculas de lípidos para su uso en otros lugares, ya sea dentro como fuera de la célula. Como aquí está mostrando, las vesículas salen del retículo endoplasmático rugoso. Estas se van a dirigir al aparato de Golgi. Ya dentro se crea una nueva capa para proteger a las proteínas, para dirigirse a donde se requiera o a donde necesiten estas proteínas, ya sean carbohidratos, esteroides, entre otros.
El aparato de Golgi se encarga de distribuir la materia entregada por el retículo endoplasmático, regula la nutrición de la célula y elimina los excesos de alimentos con la ayuda de la membrana celular. También en la división celular cumple un papel fundamental como la separación de la célula en dos partes. Está formado por canales y vesículas. Además, en este se forman los lisosomas, que son los encargados de la digestión. Aparato de Golgi. Membrana nuclear interna. La membrana nuclear interna tiene alrededor de 6 nanómetros de grosor y en su inferior se halla el contenido nuclear. Está en contacto estrecho con la lámina nuclear, una red entremezclada de filamentos intermedios de 80 a 100 nanómetros de grosor, compuesto por las láminas A, B y C, situadas en la periferia del nucleoplasma. La lámina nuclear ayuda a organizar y proporcionar soporte a la membrana de epidicapa lipídica y la cromosoma perinuclear, además de participar en el ensamble de las vesículas para reformar la envoltura nuclear. Después de la división celular, ciertas proteínas más integrales de la membrana nuclear interna actúan de manera directa o a través de otras proteínas de la matriz nuclear como sitios de contactos para el ácido ribonucleico y cromosomas nucleares. Los ribosomas. Los ribosomas son partículas pequeñas que miden 12 nanómetros de ancho y 25 nanómetros de largo, compuestas de proteínas de ARN ribosómico. Actúan en síntesis de proteínas ribosómicas. Componen de una subunidad grande y una subunidad pequeña, ambas elaboradas en los nucleolos y liberadas como entidades separadas hacia el citosol. Bueno, la subunidad pequeña tiene un sitio para la unión del ARN, un sitio P para la unión del péptido del ácido ribonucleico de transferencia, un sitio A para unirse con el ARN aminoácido y un sitio E por donde el ARN que se dio su aminoácido sale del ribosoma. Algunos de los ARN de la subunidad grande se denominan ribosimas y las subunidades pequeñas y grande se encuentran en forma individual en el citosol y no forman un ribosoma hasta que se inicien la síntesis de proteínas. El centriolo son parejas que forman parte del sitio esquelético. Su estructura es un centrosoma y microtúbulos. La parte del centrosoma permite la polimeración de dímeros tuburinos y cada centriolo está formado por 9 tripletas de microtúbulos formando un círculo como podemos ver y se ordena de A a la C. A 1 a 2 microtúbulos, parte B comparte 2 protofilamentos, la parte C comparte 3 protofilamentos. Cada triplete está unida a una proteína llamada nitrina. Función del centriolo. Lo principal es su división celular. El centrosoma se divide y se replica. Cada centrosoma se mueve a lugares diferentes y son responsables de reparar los cromosomas y de copiar en 2 células permeables. Ahora les vamos a presentar el tejido epitelial. Los cilios son proyecciones piliformes y móviles que surgen en la superficie de ciertas células epiteliales. En la mayoría de los epitelios ciliados, como la tráquea, los bronquios y las trompas uterinas. Observamos que los cilios poseen un núcleo formado por un complejo de microtúbulos dispuestos de manera uniforme.
llamado axonema. También están constituidas por un número captante de microtúbulos longitudinales dispuestos en una organización de 9 más 2. Dos microtúbulos en la porción central, singletes que están rodeados por 9 pares de microtúbulos, dobletes, cada uno de los dos microtúbulos de la porción central. Muestra perfil circular en corte transversal y está compuesto por 13 protofilamentos ordenados. Cada uno de los 9 dobletes tienen dos subunidades. Una unidad A, que es un microtúbulo compuesto por 13 protofilamentos que muestran perfil circular, y una unidad B, que posee solo 10 protofilamentos, lo que hace presente un perfil circular incompleto en el corte transversal, y comparte 3 protofilamentos en su unión con la subunidad A. Los dobletes están unidos por una proteína llamada nexina, que conecta la subunidad A de un doblete con la subunidad B del doblete vecino. La adenina es una proteína presente en el microtúbulo que mediante hidrolización del ATP le proporciona energía para el doblamiento ciliar. Por su parte, la nexina regula este movimiento, regresándolo a su forma original, lo que provoca un movimiento de deslizamiento. Finalmente, en la base del cilio encontramos un corte basal que es similar a un centriolo y está formado por 9 tripletes y ningún singlete central. Estos cuerpos basales se encargan de dar origen a los microtúbulos, características del cilio. La función de los cilios es producir movimientos oscilantes, rítmicos y rápidos que permiten movilizar líquidos o una capa mucosa en la superficie del epitelio en el que se encuentra. Las microvellosidades. Las microvellosidades son proyecciones citoplasmáticas digitaliformes presentes en la superficie apical de las células. La altura, el grosor y la cantidad de microvellosidades dependen de su ubicación funcional. Por ejemplo, en el intestino delgado son altas, uniformes y abundantes, mientras que en regiones como la de la superficie interna del útero son cortas y espaciadas. Las microvellosidades están formadas principalmente por 6 proteínas: lactina, fibrina, villina, miosina 1, calmodulina y espectrina. Los filamentos de actina establecen un enlace cruzado con las proteínas fibrina y fascina. Estos filamentos se unen a la villina proteína que se encuentra en la punta de cada microvellosidad y desde allí se extiende desde la porción apical del citoplasma, donde interacciona con la red de filamentos de actina en disposiciones horizontal denominada velo terminal. Estos filamentos de disposición horizontal son estabilizados por espectrinas y finalmente se enlazan a la membrana plasmática a través de la miosina 1 y la calmodulina. A diferencia de los cilios y flagelos, las microvellosidades no son estructuras móviles. Su función es aumentar la superficie de absorción. Dermosomas son una clase de uniones focales como puntos de soldadura. Al igual que las uniones de adherencia, contienen una placa y glucoproteínas transmembrana que se extiende hacia el espacio intercelular. Esta placa se une por encima a filamentos intermedios de queratina. Contribuye a la estabilidad cuando están bajo presión y cuando se separan en la contracción de las células y de los tejidos, como en la epidermis y las células del miocardio. Las células epiteliales y algunos otros tipos celulares, como las del músculo liso, también están fuertemente unidos por los dermosomas, puntos de contacto similares a botones denominados dermosomas puntuales. Hemidesmosomas son uniones focales que unen células epiteliales a la matriz extracelular que conforma la lámina basal. No obstante, tienen morfología similar a los desmosomas. La unión ocurre gracias a la familia de proteínas llamadas integrinas. Las integrinas
mediante su dominio a las proteínas de la lámina basal, con filamentos intermedios de queratina, con ayuda de su región intracelular. Estas estructuras se encuentran distribuidas en el tejido epitelial y ayudan a distribuir la sustancia ejercida. El epitelio simple cúbico está formado por una capa de células que son altas como anchas. Cuando se observa en un plano perpendicular o a la superficie del epitelio, en realidad debería llamarse epitelio simple isoprismático, puesto que las células en realidad no tienen 8, sino más caras, y esas caras no son regulares. Son células que presentan un núcleo situado central o ligeramente basal y esférico. En algunas ocasiones presentan cilios o flagelos. En otras pueden aparecer microvellosidades. El epitelio simple cúbico aparece en numerosos lugares del cuerpo. Tapiza superficies de secreción, glándulas tiroides, de excreción, conductos de glándulas exócrinas, de protección, superficie del ovario, epitelio pigmentado en la retina. Para finalizar, tejido conjuntivo. Células adiposas, que tienen las funciones en la síntesis de almacenamiento y liberación de grasa. Las células adiposas también proceden de las células mesenquimatosas. Existen dos tipos de células adiposas que constituyen dos clases de tejidos adiposos. Las células con una gotita de lípido grande y única, llamadas células de grasa uniloculares, forman el tejido adiposo blanco, y las células con múltiples de gotitas de lípidos pequeños, denominadas células de grasa multiloculares, constituyen el tejido adiposo pardo. La grasa blanca es mucho más abundante que la parda. Los adipocitos de la grasa blanca son células esféricas grandes hasta de 120 UM de diámetro. Las células de grasa uniloculares almacenan grasa de forma continua en una gota aislada. Las células plasmáticas derivan de los linfocitos B y elaboran anticuerpos. Aunque las células plasmáticas están diseminadas en todos los tejidos conjuntivos, se encuentran en mayor número en áreas de inflamación crónica y en los sitios en que penetran en los tejidos sustancias extrañas o microorganismos. Estas células diferenciadas que derivan de los linfocitos B que han interactuado con antígeno producen y secretan anticuerpos. Las células plasmáticas son ovoides y grandes, de 20 nanómetros de diámetro, con un núcleo colocado de forma excéntrica y tienen un periodo de vida más o menos corto, de 2 a 3 semanas. Su citoplasma es muy basófilo, como resultado de un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, con cisternas cercanas entre sí. Entre los perfiles de retículo endoplásmico rugoso se encuentran solo unas cuantas mitocondrias diseminadas. Las micrografías electrónicas también muestran un aparato de Golgi yuxtanuclear grande y un par de centriolos. Estas estructuras se localizan en las regiones de tinción pálida adyacentes al núcleo en micrografías ópticas. El núcleo esférico posee heterocromatina que se irradia hacia afuera desde el centro y proporciona un aspecto característico que de una forma de la carátula de un reloj. Las células cebadas. Las células cebadas se originan en las células madre de la médula ósea y actúan en la mediación de procesos inflamatorios y reacciones de hipersensibilidad inmediata. Las células cebadas son unas de las más grandes de las células fijas del tejido conjuntivo.
tienen 20 a 30 micras de diámetro. Estas células son ovoides y poseen un núcleo esférico en la parte central. A diferencia de los tres tipos de células fijas descritos, las células cebadas tal vez derivan de precursores de la médula ósea. La característica de identificación de las células cebadas es la presencia de múltiples gránulos en el citoplasma. Debido a que estos gránulos contienen heparina, un glucosaminoglucano sulfatado, se tiñen en forma metacromática con azul de toluidina. Además de la heparina, los gránulos de las células cebadas también contienen histamina, proteasas neutras, arilsulfatasa y un factor quimiotáctico de eosinófilos y el factor quimiotáctico de neutrófilos. Estos agentes farmacológicos que se encuentran en los gránulos se denominan mediadores primarios y mediadores secundarios. Los mediadores primarios están formados por los leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas. Los mediadores secundarios son las citocinas, que están compuestas por el factor activador de plaquetas, bradicininas, interleucinas y el factor de necrosis tumoral alfa. Pericitos. Los pericitos tienen características de células endoteliales y las células musculares lisas, ya que poseen actina, miosina y tropomiosina, lo que sugiere que podría intervenir en las contracciones. En ciertas condiciones pueden diferenciarse en otras células. En nuestro sistema inmunitario, muchas células entran en juego. Entre las que encuentran los glóbulos blancos son los macrófagos, que reconocen a las bacterias como sustancias extrañas y las envuelven, destruyen lentamente, generándose pequeñas piezas o fragmentos. Estos pequeños fragmentos bacterianos son visibles en la superficie del macrófago, lo que permite que otras células del sistema inmune se den cuenta de que esta bacteria ha entrado en el organismo. Y hola chicos, buenos días. Estamos improvisando. El atlas de histología de la... Soy hijo de mi papá. Evo Morales, ahí va. No te preocupes. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Somos de la facultad de la UPAL. Les tenemos aquí el atlas que va a apuntar. Hola amiga.